Muy buenos días, hoy estamos a 28 de octubre del año 2024. Voy a compartir con vosotros hoy este vídeo. Es un vídeo extremadamente importante. ¿Y de qué trata este vídeo? Bueno, pues este vídeo va a tratar sobre el don de lenguas o don de idiomas mencionado en algunos pasajes del Nuevo Testamento, y que es uno de los dones que el Señor Jesucristo, no el Espíritu Santo, sino el Señor Jesús, dio a su iglesia. Uno de los varios dones que Cristo dio a su iglesia. Esto lo vamos a comprobar luego con las propias Sagradas Escrituras. Cómo es Cristo quien entregó estos dones espirituales a su iglesia. No fue el Espíritu Santo, como enseñan en la cristiandad apóstata. En la cristiandad apóstata nos enseñan que son los dones del Espíritu Santo, y vamos a ver que eso es totalmente falso. Son los dones que el propio Señor Jesús, la persona de Jesús, después de ascender al cielo, entregó estos dones a su iglesia. Eso lo dijo bien clarito el apóstol Pablo, eso lo vamos a ver después. Porque vamos a analizar lo que dijo un individuo que se llama Isaac Fuentes, aquí lo tenéis. Isaac Fuentes es un llamado cristiano evangélico, pentecostal. A partir de ahora, en este vídeo, le vamos a llamar el pentecostaloco, porque realmente eso es lo que son los falsos cristianos mal llamados pentecostales. Están locos completamente, son pentecostalocos, como vamos a ver bien clarito a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Biblia. De modo que a Isaac Fuentes, a usted, a partir de ahora le voy a llamar el pentecostaloco, porque, repito, todos los falsos cristianos llamados pentecostales, que forman parte de estas llamadas iglesias pentecostales, están completamente locos. Satanás los ha destrozado completamente el cerebro con terribles y espantosas doctrinas de demonios, que van a llevar a la condenación, van a llevar sin ninguna duda a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. El don de lenguas, que por supuesto es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento, especialmente por el apóstol Pablo, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia, y es un don que cesó. Escuche bien, lo dijo bien claro el apóstol Pablo, que este don, el don de lenguas, cesaría, es decir, dejaría de existir, cesaría por sí solo. Cesaría, lo dijo Pablo, por ejemplo, en este pasaje que vamos a leer, que voy a compartir con vosotros. Poner mucha atención. Mirad, abrid vuestras Biblias en la primera epístola, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Poner atención. Capítulo 13 vamos a leer a partir del verso 8. Poned muchísima atención a lo que os voy a decir, porque este es uno de los pasajes más pervertidos, más falsificados, más retorcidos por los falsos cristianos pentecostales, los pentecostalocos. Repito, es uno de los más falsificados y malinterpretados por los pentecostalocos. Poner atención a lo que dijo el apóstol Pablo, porque es clarísimo. Si lo leemos correctamente el texto, es más claro que el agua pura. Está hablando en primer lugar del amor, el amor nunca deja de ser. ¿Y qué dice? Pero las profecías se acabarán. ¿Y qué dice aquí? Y cesarán las lenguas. Cuidado, no confundamos. Está hablando de las profecías, el don de profecía, un día se acabará. Y dice, y cesarán las lenguas. Ahí lo dice Pablo bien clarito, lo dijo. Las lenguas, es decir, el don de lenguas, ese don que Cristo dio a su iglesia para que fuera utilizado en cierto momento de la historia, como fue en la época del nacimiento de la iglesia, ese don de lengua llegaría un momento en que cesaría. ¿Y cuándo cesó? Cesó ya mismo en la época del apóstol Pablo, como vamos a ver. En la época de Pablo cesó, separó el don de lenguas. Cesó completamente, dejó de existir. Lo que hoy en día hablan, el llamado don de lenguas, que ellos dicen que tienen estos pentecostalocos, que hablan en las lenguas de los ángeles,
que eso que ellos hablan son la lengua de los ángeles, dicen ellos, estos falsos cristianos, porque eso es lo que Satanás les ha metido en la cabeza, que ese es el verdadero don de lenguas que tenían, por ejemplo, los apóstoles, ellos tenían ese don de lenguas y lo ejercieron, por ejemplo, el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y todos los miles de israelitas que había ahí en Jerusalén, en la fiesta del Pentecostés, pudieron entender el mensaje del evangelio predicado por los apóstoles, porque les oían hablar en los diferentes idiomas donde ellos vivían. Estos israelitas vivían en Roma, vivían en Capadocia, vivían por el norte de África, en Italia, etcétera, etcétera, y les oían hablar en sus propios idiomas. Eso era el verdadero don de lenguas, el don de idiomas que Cristo dio a su iglesia y que fue ejercido principalmente el día de Pentecostés. Es exactamente el mismo don de lenguas, el mismo don de idiomas que existía en la iglesia de Corinto, pero que luego cesó completamente, porque ya el resto de libros, de epístolas de Pablo, el resto de libros del Nuevo Testamento, ya no se vuelve a hablar del don de lenguas. Para nada. Solamente se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la primera carta de Pablo a los Corintios. En el resto de libros del Nuevo Testamento ya no hay ni rastro del don de lenguas. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ya Pablo no volvió a mencionar el don de lenguas, no se menciona en las epístolas de Pablo, por ejemplo, a los Gálatas, a los Efesios, a los Tesalonicenses, a los romanos. ¿Por qué? Porque sencillamente cesó el don de lenguas. Lo que hoy los pentecostalocos engañados por Satanás, estos mentirosos, pretenden hablar es una babosada satánica, estúpida, carnal, una falsificación diabólica del verdadero don de lenguas. No tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en la primera carta de Pablo a los Corintios. Miren, porque van a ver ustedes ahora un vídeo impresionante de hace unos años del famoso falso evangelista de Puerto Rico llamado Gigi Ávila. Van a ver ustedes una exposición, un espectáculo de lo que es el falso don de lenguas. Ese falso don satánico es una falsificación repugnante, satánica, diabólica, perversa de lo que es el don de lenguas. Esto que hablaba ese falso evangelista al servicio de Satanás llamado Gigi Ávila, repito, no tiene que ver nada con el don de lenguas. Es un vídeo que he encontrado, lo pueden encontrar ustedes en YouTube. El vídeo dura unos minutos, vamos a escucharlo prácticamente en su totalidad. Antes de refutar las mentiras dichas por este pentecostaloco, es un debate que tuvo hace unos días con un falso cristiano, un falso testigo de Jehová. Pues antes de entrar a refutar a la luz de la Biblia las mentiras de Isaac Fuentes, de este pentecostaloco, vamos a escuchar, vamos a ver y vamos a escuchar este tremendo vídeo del falso evangelista Gigi Ávila haciendo ese espectáculo grotesco, satánico, repugnante y antibíblico y que no tiene que ver nada, repito, con el verdadero don de lenguas mencionado en esos pasajes del Nuevo Testamento. Pongan muchísima atención y especialmente muchísimo oído. Bueno, pero antes de escuchar y ver ese repugnante vídeo de Gigi Ávila, estábamos en el texto de 1 de Corintios capítulo 13, aquí lo dice Pablo, que las lenguas cesarían, y efectivamente cesaron ya en la época apostólica, en la época del apóstol Pablo. Y luego dice, y la ciencia acabará. Seguimos. Porque en parte conocemos, aquí está hablando del don de ciencia, es el don de conocimiento, en parte conocemos. Esto no tiene que ver nada con el don de lenguas, está hablando del don de conocimiento, el don de ciencia. El don de ciencia es el don de conocimiento. En parte, dice Pablo, en parte conocemos, es decir, tenemos un conocimiento parcial.
No tenemos todavía un conocimiento total, tenemos solamente un conocimiento parcial, está diciendo Pablo aquí. Lo dice, aquí lo dice, está subrayado, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí está hablando de otro de los dones que Cristo dio a su iglesia, que es el don de profecía. En parte profetizamos. Profetizar, desde el punto de vista bíblico, es hablar en nombre de Dios, para exhortar, consolar y edificar en la fe. Eso es el don de profecía, un don muy importante que todavía sigue existiendo en la iglesia y es lo que edifica la iglesia. El que profetiza, dijo Pablo, edifica la iglesia. Y la iglesia de Cristo sigue siendo edificada hoy en día. Especialmente con este don que es el don de profecía, que es sencillamente, atención, es hablar a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. El que profetiza edifica a otros hermanos en la verdadera doctrina. Eso es el verdadero don de profecía. Pero dice Pablo aquí que en parte profetizamos, solamente profetizamos en parte. Seguimos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Fíjese bien, dice que cuando venga lo perfecto, evidentemente todavía no ha venido lo perfecto. Lo perfecto va a venir cuando seamos glorificados, cuando Cristo venga en gloria, y entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es lo que es en parte? Fíjese bien, lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que es en parte? ¿Es el don de lenguas? No, no es el don de lenguas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, verso 9. En parte profetizamos, por lo tanto es el don de profecía, 1. Aquí lo tenemos en el verso 9, aquí le tenemos la clave. Aquí es a lo que se refiere Pablo cuando dice en parte. En parte conocemos y en parte profetizamos. Esto dice Pablo que va a acabar, va a terminar cuando venga lo perfecto. Esto es importantísimo que usted lo entienda. Lo que va a terminar cuando venga lo perfecto, que es el propio Cristo, que es cuando seamos perfeccionados en el reino de Dios, esto es lo que terminará. El don de profecía y el don de conocimiento, es decir, el don de ciencia. Aquí lo dice. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Lo ve? Eso es lo que va a terminar cuando venga Cristo, cuando venga lo perfecto. Más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Lo ve? ¿Qué es lo que se va a acabar? El don de profecía y el don de conocimiento. ¿Lo ve? El don de profecía y el don de conocimiento. En parte conocemos, don de conocimiento, don de ciencia, y en parte profetizamos. ¿Lo ve? El don de profecía. ¿Va a acabar cuándo? Aquí lo dice, bien clarito. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará, es decir, el don de conocimiento y el don de profecía. Pero ahora surge la pregunta, ¿y qué ocurre con el don de lenguas? ¿Qué quiso decir Pablo? Y cesarán las lenguas, verso 8. Pues sencillamente que cesarían por sí mismas antes de venir lo perfecto, antes de que Cristo venga y estemos ya perfectos en el reino de Dios, las lenguas cesarían. Las lenguas no siguen existiendo, el don de lenguas no sigue existiendo hoy en día. Existían en ciertos momentos del comienzo de la iglesia, en la época apostólica. Y hubo un momento, ya en la época del apóstol Pablo, cuando este don de lenguas cesó, y cuando cesó, pues no sabemos exactamente el día que cesó, pero lo que sí se sabe es que ya Pablo no vuelve a mencionar el don de lenguas en ninguna otra epístola, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se vuelve a mencionar el don de lenguas. Solamente se menciona, repito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como vamos a ver después, y también en la epístola primera de Pablo a los Corintios. Ya ni siquiera en la segunda carta de Pablo a los Corintios se vuelve a mencionar el don de lenguas por ninguna parte. Ni en la epístola a los Efesios, ni a los Tesalonicenses, ni a los Colosenses, ni en las epístolas de Pedro, ni en las epístolas de Juan, ni en el libro del Apocalipsis. No se vuelve a mencionar el don de lenguas por ninguna parte.
prueba absoluta de que cesó completamente. Cesó el don de lenguas. Y en el futuro, lo que va a terminar, como dice aquí el apóstol Pablo, cuando venga a lo perfecto, que será el don de profecía y el don de conocimiento, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga a lo perfecto, lo que es en parte se acabará, es decir, el don de profecía o don de ciencia, que también se llama, y el don de conocimiento, el don de ciencia, o sea, el don de ciencia y el don de profecía, esos dos dones terminarán cuando venga lo perfecto. Prueba irrefutable de que el don de ciencia, es decir, el don de conocimiento, por supuesto que sigue existiendo en la Iglesia de Cristo, el don de ciencia, el don de conocimiento y el don de profecía. El don de profecía es lo que edifica la Iglesia de Cristo. El que profetiza edifica la Iglesia, dijo el apóstol Pablo, como vamos a leer ahora en el texto. Repito, el que profetiza edifica la Iglesia. Por lo tanto, aquellos que enseñan que el don de profecía cesó, que ya no existe en la Iglesia de Cristo el don de profecía ni el don de conocimiento, están mintiendo, porque la Iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo edificada en la fe. Vamos a leerlo en el siguiente pasaje del apóstol Pablo, donde dice bien clarito en qué consiste el don de profecía y para qué sirve. Pongan atención. Mira, aquí lo tiene. Abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a leer los versos 3 y 4. Dice, pero el que profetiza, lo ve, está hablando del don de profecía, que no tiene que ver nada con el don de lenguas. Habla a los hombres, ¿para qué? El que tiene el don de profecía, el cristiano que tiene el don de profecía, habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Es decir, los edifica en la verdadera doctrina, los exhorta para que dejen de enseñar mentiras, herejías y se arrepientan de sus pecados. Eso es lo que significa exhortar. Y para consolación, consuela a los verdaderos cristianos que pasan por la tribulación, los consuelan con las bendiciones de la esperanza futura que tenemos de la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Eso trae consolación. Hablarles sobre la venida futura del Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la Iglesia para estar con el Señor, eso trae consolación. Consolaos los unos a los otros con estas palabras, como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 17 y 18. Con la esperanza futura en la venida gloriosa del Señor a la tierra y el arrebatamiento de la Iglesia para recibirle en el aire. Eso trae consolación y eso es lo que hacen los verdaderos profetas de la Iglesia de Cristo. Repito, por supuesto que sigue existiendo el don de profecía, uno de los dones que Cristo ha dado a su Iglesia, y eso, ¿qué es lo que hacen los profetas? Estos profetas de la Iglesia de Cristo edifican la Iglesia para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, es decir, una lengua desconocida, en otro idioma, asimismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿qué es lo que dice? Edifica a la Iglesia. ¿Lo ve? Y yo pregunto, ¿la Iglesia de Cristo sigue siendo edificada hoy en día? Por supuesto que sí. Solamente un subnormal podría decir que la Iglesia de Cristo ya no es edificada hoy en día. Claro que está siendo edificada la Iglesia de Cristo. ¿Y cómo es edificada? Pues sencillamente por medio de este don que Cristo dio a su Iglesia, que es el don de profecía. Los verdaderos profetas de Dios edificamos a la Iglesia. ¿Con qué? Pues con la verdadera doctrina. La verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, exhortamos y consolamos a verdaderos hermanos que estén pasando por la tribulación, por tribulaciones, persecuciones, los exhortamos y consolamos con la futura venida gloriosa, la enseñanza, la esperanza que tenemos en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia para estar con el Señor para siempre. ¿De acuerdo? Estas palabras traen consolación a los verdaderos hermanos en la fe. Eso es lo que hace un verdadero profeta de Dios. El don de profecía, por supuesto que sigue existiendo en la Iglesia. Lo que ya cesó en la época apostólica es el don de lenguas, que es de lo que trata este vídeo. El don de lenguas, el verdadero don de lenguas, que vamos a ver después en qué consiste el verdadero don de idiomas, el verdadero don de lenguas, y que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la jerga satánica, carnal,
perversa, repugnante, que hablan todos los falsos cristianos pentecostales, los pentecostalocos, como por ejemplo lo era este engendro del diablo, este enviado de Satanás y falso evangelista llamado Gigi Ávila, el famoso Gigi Ávila, que predicó 100%, el 100% de sus doctrinas eran auténticas doctrinas de demonios y que por desgracia va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Fíjense ustedes en el vídeo que van a ver a continuación lo que hacía este falso evangelista en los espectáculos repugnantes, lo que hacía falsificando el auténtico don de lenguas. Díganme ustedes si esto que van a escuchar ahora de Gigi Ávila, esto lo hacían los apóstoles de Cristo el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén. Díganme ustedes si esto está relacionado con el verdadero don de lenguas que se manifestó el día de Pentecostés en Jerusalén. Pongan muchísima atención. El vídeo que vais a ver, este trozo de vídeo, es de los años 80, cuando todavía vivía este enviado de Satanás, este engendro del diablo llamado Gigi Ávila. Lo hizo en un estadio de fútbol, yo creo que es de Puerto Rico. Es un vídeo muy famoso para que vean ustedes lo que es el falso don de lenguas, la falsificación satánica que el mismísimo diablo ha hecho de este don, uno de los dones que Cristo dio a su iglesia. Y esto que hablan los pentecostalocos, repito, es una repugnante, diabólica, absolutamente diabólica falsificación grotesca del verdadero don de lenguas. Este que tienen aquí era Gigi Ávila, él ya murió, Dios le quitó la vida a este engañador, a este enviado de Satanás en el año 2013. Y pongan muchísima atención. El vídeo, al ser muy antiguo, pues la resolución no es que sea espectacular, pero bueno, se puede ver. Vamos a ampliarlo un poquito. Para que escuchen. Fíjense qué gritos de endemoniado. Era una persona auténticamente endemoniada, poseída por legiones de demonios. Y lo pueden comprobar fácilmente escuchando los gritos de persona subnormal, psicópata, endemoniada que tenía este sujeto, lo que dice. Y que, repito, no tiene que ver nada con el verdadero don de idiomas, como vamos a ver después de este vídeo. Imaginaos vosotros a los apóstoles de Cristo, a Pedro, etcétera, ahí el día de Pentecostés, haciendo este repugnante espectáculo ahí en Jerusalén. ¿Os lo imagináis vosotros? ¿Vosotros os imagináis al apóstol Pedro y al resto de los apóstoles cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, haciendo esto que estáis viendo aquí? Es absolutamente satánico, es diabólico lo que este falso evangelista hacía, no solamente falsificando el evangelio, predicando el 100% doctrinas de demonios, sino falsificando de la forma más espantosa el don de lenguas, como estáis viendo y escuchando.
Por eso es que esa isla está así de mal. Es una isla repleta de enfermos mentales, es una isla repleta de maldad. Me estoy refiriendo a la isla de Puerto Rico, donde residía Gigi Ávila, donde esparció su veneno, sus espantosas doctrinas de demonios, como el pretribulacionismo, etcétera, etcétera. Todo lo que predicó Gigi Ávila, esta organización del diablo que él montó, es completamente satánico, es diabólico, ha destrozado el maldito y satánico pentecostalismo, la mente de millones y millones y millones de falsos cristianos. Falsos cristianos que han sido completamente engañados por Satanás, completamente engañados, por ejemplo, con estas falsas lenguas que hablan los pentecostalocos. Seguimos. Una persona absolutamente endemoniada. Los evangelocos, especialmente los pentecostalocos, no son conscientes, porque como han sido engañados por Satanás, no son conscientes del mal que ha producido el maldito pentecostalismo, especialmente en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y, por supuesto, en el mundo hispanoparlante. En el Caribe, como Puerto Rico, en Centroamérica, en Sudamérica, no son conscientes del mal que ha causado, del daño, de la maldad que ha producido, cómo ha destrozado el cerebro, la mente de millones y millones de falsos cristianos, especialmente pentecostalocos, como por ejemplo Isaac Fuentes, que es uno de estos. Esto es lo que apoya. Él dice que esto que hablaba, por ejemplo, este engendro del diablo, este enviado de Satanás llamado Gigi Ávila, que eso es el verdadero don de lenguas, que los ángeles hablan así. Dice este gilipollas, este retrasado mental de Isaac Fuentes. Este pentecostaloco dice que esto que están escuchando ustedes en este engendro del diablo llamado Gigi Ávila, que eso es el idioma de los ángeles, que los ángeles hablan así. Exactamente esto que está diciendo este hijo de Satanás, este enviado del diablo que era Gigi Ávila. Solamente un auténtico subnormal puede decir semejante doctrina de demonios, semejante patraña, decir que esto que están escuchando ustedes es el idioma de los ángeles. Lenguas angelicales, las lenguas de los ángeles, dice este imbécil, este retrasado mental que es Isaac Fuentes. Y el resto de pentecostalocos dicen que esta babosada, esta demencia, esta jerga que hablan los pentecostalocos, dicen que es las lenguas de los ángeles, el idioma de los ángeles. ¿Ustedes creen que esto que están viendo, esto que están viendo en Gigi Ávila, esto es el idioma, así es como hablan los ángeles de Dios? ¿En el cielo hacen esto los ángeles de Dios? Seguimos. Estos son las lenguas angelicales según los falsos cristianos pentecostales. Así hablan los ángeles según estos retrasados mentales, estos enfermos mentales. Luego vamos a ver, evidentemente, sí, Pablo hay un versículo que dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no niego que existan un idioma, un lenguaje que hablen los ángeles en el cielo. Yo eso no lo niego.
pero no vais a encontrar ni un solo versículo en la Biblia donde los ángeles de Dios hablen diciendo estas babosadas, estas estupideces. No hay ni un solo texto donde veáis vosotros a un ángel de Dios haciendo esto que está hablando Gigi Ávila en ese repugnante y satánico espectáculo que hizo hace bastantes años cuando él vivía. Decir que esto es el idioma de los ángeles, son lenguas angelicales, repito, solamente lo pueden enseñar auténticos enfermos mentales. Personas completamente con el cerebro atrofiado y engañado por Satanás. Que tengan su propio idioma, un idioma, pues sí, ahí en el cielo, hablando entre ellos, igual tienen su propio idioma. No lo sabemos qué idioma es. Desde luego, cuando vemos en la Biblia a ángeles hablando con seres humanos, siempre hablan pues con el idioma que conocían esos seres humanos. Cuando los ángeles aparecían, estos varones celestiales, a ciertos seres humanos, ellos los entendían, no se ponían a hablar como está aquí hablando en esta babosada, estúpida, carnal, repugnante y diabólica, este falso evangelista que era Gigi Ávila. Seguimos. Yo estoy escuchando a un demonio hablando a través de este falso evangelista, el Gigi Ávila. ¿Eso es el idioma de los ángeles? Es un demonio, un auténtico demonio quien hablaba por medio de este engendro del diablo, de este falso evangelista llamado Gigi Ávila. Ahí lo están escuchando, yo no me estoy inventando nada. Aquí tenemos la prueba. Eran palabras de legiones de demonios que se meten en este tipo de falsos cristianos y falsos evangelistas para engañar a millones de personas. Ya lo dice bien claro el Apocalipsis, que el diablo, Satanás, engaña al mundo entero, a millones y millones de falsos cristianos que forman parte del mundo, como por ejemplo son los falsos cristianos evangelocos, pentecostalocos. Todos estos pentecostalocos han sido terriblemente engañados por Satanás, el padre de la mentira, y especialmente por medio del maldito y satánico pentecostalismo, que aparece, por cierto, a principios del siglo XX en los Estados Unidos, ahí donde apareció por primera vez las iglesias pentecostalocas. El movimiento pentecostaloco, no tiene que ver absolutamente nada con la Biblia, sino que aparece por primera vez en los Estados Unidos a partir de principios del siglo XX, 1900, 1901, por ahí. Es ahí donde se empiezan a manifestar estas falsas lenguas, este movimiento pentecostal completamente diabólico, perverso y contrario completamente a las Sagradas Escrituras. Seguimos. Repito, ¿se imaginan ustedes al apóstol Pedro, que fue el primero que dio el apóstol el discurso ahí en el día de Pentecostés, haciendo esto el apóstol Pedro? O sea, ¿vosotros os lo imagináis? ¿Verdad que no? El apóstol Pedro no era un endemoniado, no era un endemoniado como sí lo era este falso evangelista, este emisario de Satanás llamado Gigi Ávila. Seguimos. Benditos. Ahí tenéis, según estos subnormales y enviados hijos del diablo, eso es el idioma
de los ángeles. Esas son las lenguas angelicales, dicen estos retrasados mentales pentecostalocos. Seguimos. Sea Dios. ¡Ay, alaza! Mierda que las ahí las cosas. Y de ahí cuamia hasa hiki ruja ay alaza oba quizás aloba Ricalay Kisuhabala Sirama. Así está Puerto Rico. Bendito sea Dios. Un país que es una absoluta basura en Dios. todos los sentidos. Aleluya. Esto aleluya. es lo que llevó a Puerto Rico a estar como está actualmente. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene, así se llamaba el ministerio de este engendro del diablo, el ministerio Cristo viene. Él incluso anunció la fecha de la venida de Cristo para el año 1988. Se demostró que era un auténtico falso profeta en todo el punto de vista bíblico. Gigi Ávila era un auténtico falso profeta. Dijo que él jamás moriría, que él estaría vivo cuando ocurriera el rapto de la iglesia, y era todo mentira. Era un auténtico, además de ser un falso evangelista, un engañador, un enfermo mental, una persona endemoniada, era un total falso profeta desde el punto de vista bíblico. Seguimos. Sobre la camaya raque las casoca, no la calada saque las que soque, no la calada la caja la ya soba, no que la saca la ya soque saque la ya joba. Mamá ya saque la soco. Piensa lo que dijo Pablo, esto lo vamos a ver después en la epístola de Pablo a los Corintios cuando habla del don de lenguas, que si no había traductor, no había intérprete, pues el que tenía el don de idiomas, el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, se tenía que callar en la congregación. Tenía que callarse si no había traducción, si no había interpretación. Es decir, absolutamente todo lo contrario de lo que hacía este enviado, este engendro de Satanás, esta persona endemoniada que era Gigi Ávila. Como pueden ver, aquí no hay absolutamente ninguna interpretación, ninguna traducción del don de idiomas, además de no ser el verdadero don de lenguas, es que no existe. Es hacer absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue bien claro. Cállese si tiene el don de lenguas, el don de idiomas en la congregación, pero no hay intérprete, se tenían que callar si no había interpretación. Y aquí, como pueden ver, en esta locura, en esto que hacen estos falsos cristianos pentecostalocos, ocurre absolutamente todo lo contrario, como estáis viendo. Seguimos. ¡Gloria a Dios! Bueno, todos luego estos espectáculos de tirarse al suelo, de moverse como auténticos subnormales, evidentemente no tiene que ver absolutamente nada de lo que enseña la Biblia. En la Biblia jamás se enseña que los verdaderos cristianos se tiraban al suelo, se ponían a dar vueltas como auténticos enfermos mentales, como subnormales, todo esto que se ve en estos repugnantes, grotescos, satánicos espectáculos pentecostalocos, repito, no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza bíblica. Bueno, hasta aquí, esto es suficiente. Este es, repito, es un vídeo muy famoso, se encuentra publicado en YouTube, de cómo este enviado de Satanás, este falso evangelista llamado Gigi Ávila, falsificó el verdadero don de lenguas, que ya hemos visto cuál es, era el don de idiomas. Ahora vamos a verlo en Hechos capítulo 2, cuál es el verdadero don de lenguas. Y este pues falsificó ese don que Cristo dio a su iglesia, uno de esos dones que Cristo dio a su iglesia, uno de ellos es el don de lenguas, el cual cesó. Como he dicho hace unos minutos, el apóstol Pablo fue bien claro. Las lenguas cesarán, el don de lenguas cesaría. Y efectivamente, las lenguas cesaron ya en la época del apóstol Pablo. Ese don de lenguas cesó. Ya no se vuelve a mencionar por ninguna parte
en el resto de libros del Nuevo Testamento. Prueba absoluta de que evidentemente ya no existe el don de lenguas. Y luego en el futuro, cuando Cristo venga, cuando venga lo perfecto, va a ser el don de profecía y el don de ciencia o don de conocimiento, lo que va a terminar, porque una vez que venga lo perfecto ya no nos hará falta tener ni el don de profecía ni el don de conocimiento. Ya habremos llegado a la perfección, habrá venido lo perfecto. Por lo tanto, el don de profecía y el don de conocimiento o don de ciencia sí que sigue, por supuesto, existiendo en la Iglesia de Cristo. Edifica la Iglesia de Cristo, no así el verdadero don de lenguas. El don de lenguas en la época del apóstol Pablo ya cesó, como hemos visto en ese tremendo pasaje del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo. Vamos a ver ahora cómo fue el Señor Jesús, quien dio los dones espirituales a su iglesia. No fue el Espíritu Santo, porque este pentecostaloco del vídeo, como vamos a ver ahora, vamos ahora a comenzar a analizar el vídeo de Isaac Fuentes, de este pentecostaloco, de este pobre mentiroso al servicio de Satanás. Ya desde el principio comienza mintiendo, lanzando unas terribles mentiras, como vamos a ver seguidamente. Bueno, a ver, lo que he hecho con este vídeo, porque este vídeo es un debate que aquí tenéis que Isaac Fuentes, el pentecostaloco, tuvo con un falso testigo de Jehová llamado Fran Enríquez hace unos días, unas semanas, y en este vídeo lo que he hecho es seleccionar solamente los argumentos dados por el pentecostaloco, por Isaac Fuentes. Solamente le vamos a escuchar a él y le vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras y vamos a ir refutando cada uno de los argumentos falsos, perversos, estúpidos y diabólicos que da este pentecostaloco llamado Isaac Fuentes. De modo que comenzamos a escuchar las palabras de este pentecostaloco. Estamos hablando de un don del Espíritu Santo, principalmente en 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo nos da una lista de dones del Espíritu Santo, entre los cuales está, en este caso, el don de lenguas. Bueno, como podéis ver, ya comienza mintiendo. Dice que son los dones del Espíritu Santo, que el don de lenguas es uno de los dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia. Vais a ver que eso es una gran mentira. Enseñar que los dones del Espíritu son los dones del Espíritu Santo es una espantosa mentira. Los dones que tiene la verdadera iglesia de Cristo son los dones que Cristo dio a su iglesia. El Señor Jesucristo después de ascender al cielo. No son dones dados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina. El Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo, así lo enseña la Escritura, y fue Cristo, el Señor Jesús, quien dio estos dones a su iglesia. Son los dones de Cristo, no los dones del Espíritu Santo. Ya comienza mintiendo este hijo del diablo, este pobre descerebrado llamado Isaac Fuentes. Vamos a comprobarlo, vamos a irnos para que veáis que yo no me lo invento, que son los dones que Cristo dio a su iglesia. Vamos a los siguientes pasajes. Bueno, abrid vuestras Biblias en primer lugar en Efesios capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Del don de Cristo. Son los dones que Cristo dio a su iglesia. No son los dones del Espíritu Santo. El don de Cristo. Sigue diciendo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de resucitar. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pone ahí? Y dio dones a los hombres. ¿Quién dio estos dones? Cristo resucitado. Cristo es el que ha dado los dones a su iglesia. No son los dones del Espíritu Santo. Vamos a ir al pasaje de 1 Corintios, donde los pentecostales, los falsos cristianos pentecostalocos, pretenden basar esa patraña que son los dones del Espíritu Santo. Se basan en estas palabras que dijo el apóstol Pablo. Fijaos, abrid vuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dijo? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No dijo los dones del Espíritu Santo.
Dones espirituales. ¿Por qué los llamo dones espirituales? Porque son regalos espirituales que Cristo resucitado entregó a su iglesia. Fue Cristo quien dio estos dones. No el Espíritu Santo. Aquí no dice acerca de los dones del Espíritu Santo. Para que veáis cómo mienten es todos estos millones de falsos cristianos pentecostalocos. Vamos a más textos. Mira lo que dice el versículo 4. Dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Dónde habla del Espíritu Santo? En ninguna parte. Dice el Espíritu. Y ahora seguidamente voy a demostrar, vamos a ver quién es este Espíritu que fue quien dio estos dones espirituales a su iglesia. Dice el Espíritu, fijaos bien, ¿cómo lo leen los falsos cristianos pentecostalocos? Pues dicen así, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hacen decir a Pablo lo que no dijo por ninguna parte. Fíjense cómo falsifican estos hijos del diablo, cómo falsifican las palabras del mismísimo apóstol Pablo. Pablo de ninguna manera en estos pasajes estaba hablando del Espíritu Santo, sino del Espíritu. Y este Espíritu es el Señor Jesucristo, como vamos a ver seguidamente. Y hay diversidad de ministerios, pero ¿qué es lo que dice aquí? El Señor es el mismo. Es decir, primero lo llama el Espíritu, versículo 4, y seguidamente, ¿cómo llama a este Espíritu? El Señor. El Señor es el mismo. Es el Señor Jesucristo el que dio estos dones espirituales a su iglesia. No fue el Espíritu Santo. El Señor es Cristo, evidentemente. Cristo es el Señor, Jesús es el Señor. No está hablando del Espíritu Santo, del poder de Dios, del Espíritu de Dios por ninguna parte. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando de Dios. Cristo es Dios. Cristo es un Dios. La Biblia claramente enseña que Cristo es Dios. No es el Dios Padre, no es igual al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, pero por supuesto que es un Dios. Fíjese cómo Pablo le llama Dios a Cristo. ¿Quién entregó estos dones a su iglesia? El Espíritu. Ese Espíritu es Cristo y además Pablo le llama Dios. Lo dice bien clarito. Pero Dios es el mismo. Aquí lo dice. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No dice la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Eso no lo dijo Pablo. La manifestación del Espíritu, es decir, esta manifestación de Cristo, Cristo se manifiesta a través de estos dones que Él dio a su iglesia. Así de simple. Porque a este es dada por el Espíritu, es decir, por Cristo, palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, es decir, según el mismo Cristo, el mismo Señor, a otro fe por el mismo Espíritu, por Cristo, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lenguas. Lo ve, fíjese que no todos tienen el don de lenguas. Los verdaderos cristianos no todos tenían el verdadero don de lenguas. No, está hablando de algunos de estos hermanos que sí tenían el don de lenguas, otros tenían el don de interpretar esas lenguas, de traducir esas lenguas. Eso era el verdadero don de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a uno en particular como Él quiere. Como puede ver, no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte. Está hablando del Espíritu, y este Espíritu es Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo, ¿lo ve? Este Espíritu es Cristo, lo dice Pablo bien clarito, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién nos bautizó en ese cuerpo? Cristo. Cristo nos unió a su propio cuerpo, que es la iglesia. Es el Señor Jesucristo, no es el Espíritu Santo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, refiriéndose a Cristo. Es decir, todos los verdaderos cristianos tenemos a Cristo. Cristo mora en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte.
¿Que este espíritu es el Señor Jesús? Vamos a leerlo, a comprobarlo en estas otras palabras del apóstol Pablo. Poner mucha atención. Aquí tenéis el pasaje, 1 Corintios 15:45. Mirad. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? ¿Quién es el último Adán? Es Cristo. ¿Y cómo le llama? ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo a Cristo resucitado? Espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, refiriéndose a quién? A Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Lo ve? El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, el espíritu vivificante, es del cielo, procede del cielo. Ahí lo tenemos bien clarito. Cristo resucitado fue llamado por el apóstol Pablo el Espíritu. Y en el libro del Apocalipsis ocurre lo mismo. Cristo dio 7 mensajes a 7 iglesias y dice bien clarito, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, no. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién dio estos mensajes a las 7 iglesias? Jesús resucitado. Él es el Espíritu que dio esos mensajes a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje. Cristo y solamente Él es el Espíritu que dio estos dones a su iglesia. Los dones espirituales fueron dados por Cristo, no por el Espíritu Santo. Enseñar que son los dones del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien dio estos dones, es una espantosa mentira del diablo, es una doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos, especialmente los falsos cristianos pentecostalocos. Bien, vamos a seguir escuchando a este pentecostaloco llamado Isaac Fuentes para seguir tapando su bocaza mentirosa. Poner atención. Unos afirman que el don de lenguas no es importante porque el apóstol Pablo afirmó que debíamos buscar más el don de profecía que el don de lenguas. Sin embargo, el hecho de que el don de profecía debamos buscarlo de manera más, por así decirlo, o de una forma prioritaria o como prioridad, eso no demuestra que el don de lenguas está abolido, no demuestra que el don de lenguas es falso, no demuestra que el don de... No, lo que es falso es la perversión satánica que vosotros, los falsos cristianos pentecostalocos, habéis hecho del don de lenguas. Y que, como hemos visto, no tiene que ver absolutamente nada con el don de idiomas, el don de lenguas, el verdadero don de lenguas mencionado en ciertos pasajes del Nuevo Testamento. Bueno, fijaos cómo miente. Ya hemos visto hace unos minutos, he demostrado bien clarito cómo el don de lenguas cesó. No dice que fue abolido, dice que cesó. Paró, ese don cesó, lo dijo el apóstol Pablo, y las lenguas cesarían antes de que viniese lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará, es decir, el don de profecía y el don de ciencia terminarán cuando venga lo perfecto, pero el don de lenguas cesaría por sí solo, cesaría antes de que viniera lo perfecto, y efectivamente, el verdadero don de idiomas, el don de lenguas, cesó completamente ya en la época del apóstol Pablo, porque como dije hace unos minutos, el verdadero don de idiomas, el don de lenguas, no se vuelve a mencionar en ninguna otra carta del apóstol Pablo, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, solamente en ciertos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nació la iglesia de Cristo, y en la primera carta de Pablo a los Corintios. En el resto de libros del Nuevo Testamento usted no va a encontrar ni un solo versículo donde se vuelva a hablar del verdadero don de lenguas. ¿Y por qué? Porque sencillamente cesó por sí solo, tal como dijo bien claro el apóstol Pablo. Seguimos. No demuestra que el don de lenguas es falso, no demuestra que el don de lenguas no es un don. Repito, lo que es falso es la babosada, estúpida, carnal, repugnante que habláis vosotros, los falsos cristianos pentecostalocos, como hemos visto claramente en ese vídeo asqueroso del falso evangelista
Gigi Ávila es un vídeo que tiene un montón de años, es de los años 80, de ahí, de la isla de Puerto Rico. Eso no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas mencionado en la Biblia, y que era el don de idiomas humanos. Y respecto a las lenguas angelicales, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, dijo el apóstol Pablo, los ángeles jamás en la Biblia aparecen hablando en esa babosada carnal, en esa babosada totalmente satánica que habláis vosotros los pentecostalocos. No vais a encontrar ni un solo versículo. Que los idiomas puedan tener en los cielos su propio idioma, los ángeles puedan tener su propio idioma, eso yo no lo niego. Que existan idiomas angelicales extraterrestres, porque los ángeles viven en el cielo, son extraterrestres, que puedan existir idiomas que hablan ellos, pues sí, yo no lo niego, Pablo lo dijo. Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Claro que pueden existir idiomas que hablan los ángeles, pero de ahí a decir que esa repugnante babosada carnal, como la que hablaba este engendro del diablo llamado Gigi Ávila, eso sea el idioma de los ángeles, eso hay que estar como un rebaño de cabras para afirmar semejante imbecilidad. Decir que ese es el idioma de los ángeles, lo que hablan estos pobres subnormales, pentecostalocos, es de enfermos mentales. Repito, jamás en la Biblia vais a leer ni un solo versículo donde veáis algún ángel de Dios hablando en esa estupidez babosa, sin sentido, que no tiene traducción, porque sencillamente es una práctica totalmente carnal, diabólica, que hablaban, como por ejemplo el Gigi Ávila, y muchos y miles de falsos pastores, de falsos ministros pentecostalocos, que hacen ese terrible engaño, hacen que hablan en un idioma que dicen ellos que es el idioma de los ángeles, el verdadero, el don de lenguas, dicen ellos, que ellos tienen el idioma de los ángeles, y cuando hablan con esas expresiones estúpidas y sin sentido, dicen que ese es el idioma de los ángeles, que esas son las lenguas angelicales. Hasta este grado, señores, hasta ese grado de subnormalidad, de enfermedad mental, han caído tantos y tantos millones de falsos cristianos, evangelocos, pentecostalocos. Seguimos escuchando a este embustero, a este enviado de Satanás llamado Isaac Fuentes, a este pentecostaloco. Legítimo del Espíritu Santo. Otros afirman que realmente no tiene ningún sentido o ningún objetivo o una meta o una finalidad congruente o concreta el don de lenguas. Dicen, bueno, pues qué sentido tiene simplemente hablar misterios. Y para esto sacan 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo comienza a regular el don de... Bien, vámonos al pasaje de 1 Corintios 14. Mira. Lenguas, afirmando que pues no todos deben hablar al mismo tiempo, sino que tienen que hablar por turnos, ¿verdad? Y que tiene que haber un intérprete. Y si no hay intérprete, calla en la congregación, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Sin embargo, 1 Corintios 14 nos da la regulación del don, pero no nos da una anulación del don. El apóstol Pablo no está anulando el don, no lo está... Si es que, a ver, payaso, que usted es un auténtico payaso, un imbécil. Que nadie está hablando de abolir, de anular. Estamos hablando de cesar, como dijo el apóstol Pablo. Y las lenguas cesarán. Ese don de lenguas cesaría por sí solo. Y la pregunta es, ¿cuándo cesó el don de lenguas? Y fue bien claro, antes de que venga lo perfecto. Antes de que Cristo venga, cesaría ese don. Y efectivamente, ya en la mismísima época del apóstol Pablo, cesó el don de lenguas. Ya no se vuelve a hablar de él en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Prueba irrefutable de que ese verdadero don de lenguas ya cesó en la época apostólica. Seguimos. Menospreciando, no lo está socavando, no le está quitando validez o importancia, solamente lo está regulando. Por tanto, la postura que con la ayuda de Dios, por medio de la palabra de Dios, voy a defender, si Dios me ayuda en este debate, es la siguiente. ¿El don de lenguas está vigente?
voy a acelerar un poquito el vídeo para que este vídeo que estoy haciendo no se haga extremadamente largo. Y el don de lenguas es importante y es para la edificación del cuerpo de Cristo. También el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 12, en lo que es el inicio del capítulo, el apóstol Pablo habla acerca de que no debemos subrayar, menospreciar, socavar o restar importancia a los dones del Espíritu Santo. Dice, no quiero pues que ignoréis acerca de los dones. Vuelvo a repetir la misma mentira, los dones del Espíritu Santo, que Pablo nunca dijo que esos dones fueran del Espíritu Santo. Son los dones que Cristo dio a su iglesia. Fue Él quien entregó esos dones a su iglesia. Después de subir al cielo, entregó esos dones a los hombres, esos dones espirituales. Son del Señor. El Espíritu, Cristo resucitado, es llamado por el apóstol Pablo el Espíritu. El Espíritu, todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu. El Señor. ¿Y quién es el Señor? Según el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, ¿quién es el Señor? Es Jesús. Jesús es el Señor. Solamente Él fue quien entregó estos dones espirituales a su iglesia. De ninguna manera fue el Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que estos dones espirituales fueron entregados a la iglesia por el Espíritu Santo. Eso es una doctrina falsa, una doctrina perversa, inventada por miles y miles de falsos ministros de Cristo pentecostalocos. Seguimos. Espirituales. Esto demuestra que el don de lenguas no es un don menor, no es un don que no tenga importancia, no es algo absurdo, como hay algunos amigos protestantes, amigos y hermanos protestantes de la línea calvinista, ¿verdad? Que se burlan, ¿no?, de los pentecostales cuando se habla en lenguas. O ven quizás algún video de, no sé, algún pastor o alguna persona, ¿cómo le puedo decir? Pues adorador o un cantante cristiano que de repente pues habla en lenguas y a veces los calvinistas se ríen de ellos, ¿no? Dicen que están locos, que no se los arremedan, pero realmente las escrituras no nos enseñan que las lenguas sea algo de lo que nosotros debamos reírnos o que sea algo que podemos menospreciar, sino que más bien el apóstol Pablo, como ya lo dije... Pues claro que de los idiomas, de las lenguas no nos reímos, de lo que nos reímos es de la estupidez babosa, carnal, sin sentido, que habláis vosotros, los falsos cristianos pentecostalocos, ya sea en privado o en público. Como hacía, por ejemplo, este engendro del diablo, este falso evangelista llamado Gigi Ávila, como ya hemos visto hace unos minutos. De eso es de lo que nos reímos los cristianos, de esa perversión repugnante, grotesca, que Satanás ha hecho del verdadero don de lenguas. Una imitación perversa, absolutamente estúpida, grotesca, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas, ni con idiomas de los ángeles, por supuesto. Vamos, solamente un pobre enfermo mental, un subnormal puede decir que los ángeles de Dios hablan diciendo esas babosadas que dicen estos falsos cristianos pentecostalocos. Seguimos. Inicio del capítulo 12 de 1 Corintios nos enseña que no debemos menospreciar los dones espirituales. Ahora, otra cosa también que debemos resaltar es que hay dos tipos de lenguas y es muy importante, amados hermanos, que no confundamos una con la otra. En Hechos capítulo 2, cuando cae el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu de Dios y se cumple la profecía de Joel 2, cuando Dios dijo por medio de su profeta, en los últimos días, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Cuando se cumple esta profecía, los apóstoles y los discípulos, absolutamente toda la iglesia, habló en lenguas. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, pero no hablaron en lenguas angélicas, hablaron en lenguas humanas. Por eso es que todos los que fueron Fíjense que ahora acaban de escuchar, dice que hablaron en lenguas humanas en el día de Pentecostés los apóstoles. Luego en otra parte, como vais a ver más adelante, este hijo del diablo, este embustero, este enfermo mental, dice que lo que hablaron los apóstoles ahí en Pentecostés fueron lenguas angelicales. Fíjense la contradicción de este enfermo mental, de este pentecostaloco. Primero acaba de decir que fueron idiomas, y efectivamente fueron idiomas humanos, lenguas humanas, lo que hablaron los apóstoles ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Pero más adelante este imbécil dice que lo que hablaron es el idioma de los ángeles, que hablaron en lenguas angelicales. Para que veáis hasta qué grado de enfermedad mental han llegado los falsos cristianos pentecostalocos. Vámonos a ir
un momentito a la Sagrada Escritura, a Hechos capítulo 2, el don de lenguas, cuál era el verdadero don de lenguas mencionado en la Biblia y que hablaron los apóstoles ahí en Jerusalén. Poner muchísima atención. Abrir vuestras Biblias en Hechos capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 4. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, es decir, de este poder de Dios, de esta fuerza de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas. La palabra griega que ahí aparece es glosa. Eso es lo que significa la palabra glosa, lenguas, idiomas. Lo mismo, lengua, idioma, es exactamente lo mismo. En todos los casos la palabrita griega, recuerde, es glosa. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, es decir, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo es el Espíritu, fue Él quien entregó estos dones a su iglesia. Cristo es Espíritu vivificante, se está refiriendo aquí, cuando habla del Espíritu, se refiere a Cristo. Cuando se refiere al Espíritu Santo, lo dice claramente, como ocurre aquí, llenos del Espíritu Santo. Ahí ya no se refiere a Cristo, se refiere al poder de Dios, al Espíritu de Dios. Pero cuando habla del Espíritu, a secas, el Espíritu, se refiere a Cristo porque, como ya hemos visto, fue Cristo quien entregó estos dones a su iglesia. Les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Eran judíos, ojo, no eran gentiles. No eran gentiles. Los que estaban ahí el día de Pentecostés en Jerusalén. Era la fiesta del Pentecostés. Y judíos de diferentes partes, las diferentes provincias del Imperio Romano, fueron a Jerusalén a celebrar esta fiesta del Pentecostés. Y evidentemente esos judíos, cuando vivían ahí en cada uno de los países donde residían, pues hablaban en el idioma de esos países. Los que vivían en Italia, por ejemplo, pues hablaban en el latín, eran judíos que hablaban el latín. Los que vivían en Capadocia, pues hablaban el idioma que hablaban los capadocios. Los que vivían en el norte de África, pues hablaban los idiomas que se hablaban ahí. ¿Queda clarito? Sigue diciendo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno de estos judíos que estaban ahí en Jerusalén les oían hablar en su propia lengua. Es decir, los apóstoles, y entre ellos Pedro, se pusieron a hablar, recibieron este don de Cristo, que es el verdadero don de idiomas, el don de lenguas. Pedro y el resto de los apóstoles pues se pusieron a hablar en diferentes idiomas. Idiomas que los entendieron todos estos miles de judíos que estaban ahí escuchando en Jerusalén. Les oían hablar en su propia lengua, como ya he explicado. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Refiriéndose a los apóstoles que estaban ahí dando estos discursos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Lo ve, eran idiomas humanos. Los apóstoles no se pusieron a hablar ni en el idioma de los ángeles, ni en lenguas angelicales, ni mucho menos en la babosada satánica, repugnante, diabólica que hablan los pentecostalocos, como ya hemos visto en ese asqueroso vídeo de ese falso evangelista llamado Gigi Habla. No se pusieron a hablar en esas estupideces, en esas babosadas carnales. Se pusieron a hablar en idiomas humanos para que esos judíos que había ahí y que procedían de diferentes partes del Imperio Romano pudieran entender ese mensaje de salvación. Cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, glosa en griego, que hemos nacido. ¿Y qué idiomas humanos eran esos? Pues eran los idiomas humanos que se hablaban. ¿En qué partes del Imperio Romano? Pues aquí lo dice. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Los romanos hablaban en latín, así que también los apóstoles se pusieron a hablar en latín. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios.
y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Claro, les escuchaban, había otros que les escuchaban a los apóstoles hablar en todos esos idiomas humanos, y como no entendían, ellos no entendían esos idiomas, pues creían que estaban borrachos, que creían que estaban llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, etcétera, etcétera. Aquí es donde Pedro comienza a darles el primer mensaje evangelístico a todos estos israelitas que estaban ahí reunidos en Jerusalén. Como puede ver, no tiene que ver absolutamente nada estas lenguas con las falsas lenguas satánicas, carnales, que hablan tanto en privado como en público todos estos millones de falsos cristianos pentecostalocos. Es una falsificación satánica, perversa y grotesca del verdadero don de lenguas, y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos si antes no se arrepienten antes de todas las mentiras y espantosas doctrinas de demonios que enseñan. Si no os arrepentís genuinamente, ya sabéis el lugar que os espera, donde van a ir a parar todos los mentirosos, tal como dice el libro del Apocalipsis. Seguimos escuchando a este falso cristiano pentecostal loco. A escuchar la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, entendían lo que ellos decían. Dice la Biblia que había gente de todas las naciones, que había prosélitos, que había judíos, que había árabes, que pues había gente de todas las razas en ese momento escuchando la predicación de Pedro, y muchos dijeron, ¿cómo es que ellos hablan de esta forma? Pues todos nosotros les hemos escuchado en nuestro propio idioma hablar las... Bueno, eso que ha dicho este mamarracho, que eran gentes de todas las razas, eso es mentira. La única raza que había ahí era la raza judía. Eran israelitas. A ver si se entiende, lo entiende usted, imbécil, tarado. Eran israelitas que vivían en diferentes provincias del Imperio Romano. No eran de diferentes razas, no eran razas diferentes, tarado. Ahí no fueron ahí al Pentecostés, no fueron chinos, ni japoneses, ni negros. No. Eran israelitas de las 12 tribus de Israel que vivían en diferentes partes del Imperio Romano, que era un imperio muy extenso, y de esas regiones pues tenían sus propios idiomas, lógicamente. Y estos israelitas hablaban en esos idiomas. Desde su nacimiento ya habían nacido y conocían ese idioma. Hablaban en esas lenguas de esas diferentes provincias del Imperio Romano. Fueron a Jerusalén a la fiesta hebrea del Pentecostés y ahí escucharon el mensaje de salvación, porque seguramente todos esos israelitas que fueron al Pentecostés no sabían hablar hebreo. Lo más probable. La inmensa mayoría de ellos no sabían el idioma hebreo, sabían el idioma que conocían desde su nacimiento, ahí en esas partes del Imperio Romano. Entonces fueron ahí a Jerusalén, los apóstoles reciben el verdadero don de idiomas, el don de lenguas, y se les predica el evangelio, y cada uno lo pudo entender en su propio idioma, pero no eran diferentes razas, como usted ha dicho, tarado. Eran solamente israelitas, no eran las razas, como dice usted, las que estaban ahí en Pentecostés. Deje usted de mentir, analfabeto. Seguimos. Maravillas de Dios. Esto quiere decir que la iglesia habló en lenguas humanas, por decirlo así, hablaron en árabe, hablaron por decirlo en chino, en italiano, en todos los idiomas humanos, por el poder del Espíritu Santo de manera sobrenatural, tanto así que la gente que estaba ahí en Jerusalén escucharon la palabra de Dios en su propio idioma de una manera supernatural. El segundo tipo de lenguas son las lenguas angélicas. El apóstol Pablo nos habla de esto. Él nos enseña en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Por tanto, no debemos confundir las lenguas angélicas con las lenguas humanas. Sí. Yo no lo niego, vuelvo a lo mismo. O sea, yo no niego que los ángeles de Dios, estos seres extraterrestres, tengan sus propios idiomas en los cielos, sus propias lenguas, sus propios idiomas. Pues claro, eso no lo niego. Aquí, lo que usted tiene que demostrar, mamarracho, es que esa babosada sin sentido, carnal, satánica, que ustedes hablan en privado o en público, como ya hemos visto en el vídeo de ese desgraciado al servicio de Satanás, que era Gigi Ávila, usted tiene que demostrar que esa babosada que hablan ustedes los pentecostales es el idioma de los ángeles. Denos usted un versículo donde los ángeles de Dios aparezcan en la Biblia
hablando en esa babosada, como por ejemplo hablaba este engendro del diablo que era Gigi Ávila. Eso es el idioma de los ángeles, esas son las lenguas angelicales. Por supuesto que no. Los ángeles no hablan en esa babosada. Cada vez que vemos en la Biblia hablando a los ángeles, hablando ángeles con seres humanos, hablan en el idioma de esos seres humanos para que les puedan entender. Pero que los ángeles puedan tener un idioma celestial, unos idiomas, lenguas en plural, lenguas celestiales, idiomas celestiales extraterrestres que hablan los ángeles, yo eso no lo niego. Pero lo que usted tiene que demostrar es que esa babosada carnal que hablan ustedes, los pentecostalocos, eso es el idioma de los ángeles. Eso son las lenguas angelicales. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar y que jamás han demostrado por ninguna parte, sencillamente porque es un engaño satánico de marca olímpica. Los ángeles no son tan subnormales, tan enfermos mentales de hablar, como hablaba, por ejemplo, este hijo de Satanás, este falso evangelista llamado Gigi Ávila, como ya hemos visto hace unos minutos en ese vídeo. Jamás vais a encontrar a ningún ángel de Dios haciendo semejante y grotesco espectáculo carnal y diabólico. Seguimos. Sin embargo, los dos tipos de lenguas son expresadas, son sopladas por el poder del Espíritu Santo. Cuando el creyente recibe el Espíritu Santo, recibe también los dones del Espíritu Santo. Y las personas a las que les toca el don de lenguas o que Dios les otorga por su como soberanía el don de lenguas, pues ellos pueden hablar lenguas humanas o lenguas angélicas, o inclusive las dos, tanto las humanas como las lenguas, angélicas. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son las lenguas angelicales? ¿Me puede decir usted cuáles son los idiomas de los ángeles? A ver, hábleme usted. Hábleme usted en el idioma de los ángeles. ¿Conoce usted el idioma de los ángeles? ¿Cuál es ese lenguaje, cuál es ese idioma que hablan los ángeles? Dígame usted. Payaso? ¿Verdad que no lo va a poder demostrar jamás? No hay ni un solo texto en la Biblia, repito, donde se vea a los ángeles hablando en esa carnalidad babosa, sin sentido y estúpida que hablan ustedes, los falsos cristianos pentecostalocos. Seguimos. El apóstol Pablo hablaba lenguas humanas y hablaba lenguas angélicas. Recordemos que el apóstol Pablo lo que dijo es: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. ¿Que Pablo tenía el don de lenguas? ¿Que hablaba en diferentes idiomas humanos? Por supuesto que sí, lo dijo Pablo. Lo dice él en un texto. Dice: gracias a Dios hablo en lenguas más que vosotros. El apóstol Pablo hablaba perfectamente en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. No dice por ninguna parte que hablara el idioma de los ángeles. Eso se lo ha inventado este imbécil del Isaac Fuentes, este mamarracho. Eso se lo ha inventado él. Donde hay un versículo de la Biblia donde Pablo aparezca hablando en lenguas de los ángeles, en el idioma de los ángeles. Deme usted un versículo donde Pablo aparezca hablando en algún idioma angelical. No lo va a encontrar jamás. Sencillamente es una mentira del diablo enseñada por estos engañadores al servicio de Satanás. Seguimos. Pablo dice: yo mismo hablo en lenguas más que todos vosotros. Esto está, si no me equivoco, en 1 Corintios 14. Entonces, el apóstol... Lenguas, en idiomas, claro. Doy gracias a Dios de que yo hablo en lenguas más que vosotros. Él tenía un conocimiento de los diferentes idiomas humanos, pero vamos, impresionante. Pablo hablaba hebreo, seguramente que hablaba también el latín, porque él tenía la nacionalidad también del Imperio Romano, la nacionalidad romana. Seguramente que hablaba también el latín y en griego, sin ninguna duda. Al menos Pablo hablaba 3 idiomas, que eran el hebreo, el griego y el latín, sin ninguna duda. Por tanto, claro que tenía el don de lenguas. Seguimos. Pablo nunca menospreció el don de lenguas, nunca dijo que no era importante, nunca lo anuló, nunca lo abrogó. Obviamente que, como lo dije en mi debate pasado con mi amigo Frank, el cesacionismo es una doctrina que no es apostólica, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, pues nunca enseñaron que los dones del Espíritu Santo se acabaron, que los dones del Espíritu Santo llegaron a su fin. Eso no existe en la Biblia. Tú no vas a encontrar ninguna carta apostólica ni de ningún discípulo de los apóstoles que los dones llegaría un momento en que se acabarían o que eran temporales o algo por el estilo. El único don que Cristo dio a su iglesia que cesó es el don de lenguas, y las lenguas cesarán, dijo el apóstol Pablo. Pero
¿El don de profecía sigue existiendo en la iglesia de Cristo? Por supuesto que sí, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Y la iglesia de Cristo sigue siendo edificada en la fe hoy en día. El don de profecía, un don el más importante, por supuesto, que edifica a la iglesia porque habla a los hombres para exhortación, para consolación y para edificación. El que profetiza edifica a la iglesia, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el don de profecía, el verdadero don de profecía, porque este es otro de los dones que han sido falsificados también por estas sectas, estas iglesias satánicas pentecostalocas, es el don de profecía. Y el don de profecía sencillamente es edificar a otros en la fe con la verdadera doctrina, tal como yo la estoy exponiendo, por ejemplo, en este vídeo. Eso es tener el don de profecía. Eso es un profeta de Dios que edifica la iglesia de Cristo. El don de profecía, por lo tanto, por supuesto que sigue existiendo, igual que existe el don de ciencia, el don de evangelista, el don de discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera, etcétera. Esos dones que Cristo dio a su iglesia, por supuesto que siguen existiendo. Nadie han dicho, yo no he dicho jamás que hayan sido cesados, que hayan sido abolidos o que hayan terminado. Esos dones espirituales, por supuesto que siguen existiendo. El único don que cesó es el don de lenguas. Y las lenguas cesarán, dijo el apóstol Pablo. Y efectivamente cesaron. ¿Y cuándo cesaron? Ya en la misma época del apóstol Pablo. Ya Pablo nunca más vuelve a mencionar el don de lenguas en ninguna de las cartas, de las epístolas que él escribió a las diferentes iglesias. Prueba absoluta, prueba irrefutable de que el verdadero don de lenguas cesó ya en la época de Pablo. Seguimos. Otra cosa a resaltar es que no solamente los apóstoles hablaron en lenguas, porque algunos dicen que solamente ellos hablaron en lenguas, pero eso no es verdad, porque según Hechos capítulo 2, toda la iglesia habló en lenguas. Ahora, hay que recordar que en Hechos capítulo 10... Bueno, eso que dice de que toda la iglesia, todos los cristianos, toda la iglesia, hemos de hablar en lenguas, en tener el don de idiomas, el don de lenguas, es una asquerosa mentira del diablo y es todo, absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en estas palabras que os voy a leer. Fijaos lo que ha dicho este mamarracho del Isaac Fuentes, este pentecostaloco, que toda la iglesia habla en lenguas. Eso es una burda y asquerosa mentira, como vais a ver seguidamente en estas palabras de Pablo. Aquí lo tenéis, mirad, abrir vuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso 7, para que veáis cómo miente este soplagaitas llamado Isaac Fuentes, este sujeto pentecostaloco. Mira, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, refiriéndose al don de lengua, a los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Recuerde que el Espíritu se refiere a Cristo. Cristo fue quien dio estos dones a su iglesia, no el Espíritu Santo. Y mira lo que dice ahora, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a uno de la iglesia. A otro, es decir, a otro hermano, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. No a todos, sino a algunos. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Es decir, no todos los cristianos tienen el don de profecía. El don de profecía solamente lo tenemos cierto tipo de cristianos. Los que edificamos a otros en la verdadera fe, en la verdadera doctrina. Eso es el verdadero don de profecía. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Hay otros hermanos que tienen este don de discernir los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. A otro, diversos géneros de lenguas. Aquí lo tenéis subrayado. Repito, a otro, no dice a todos, a otro, diversos géneros de lenguas. El don de lenguas. Hay diferentes lenguas, diferentes idiomas. No dice que toda la iglesia hable en lenguas. Eso es una mentira asquerosa que acaba de decir este hijo del diablo llamado Isaac Fuentes. Pablo dijo absolutamente todo lo contrario. Dice que este don de lenguas, de diferentes géneros de lenguas, solamente se da a algunos, como se dio a algunos en la época apostólica, en la época de Pablo, que tenían el don de lenguas, como eran, por ejemplo, los apóstoles. Los apóstoles tenían el verdadero don de lenguas. Pablo también tenía el verdadero don de lenguas, como enseña bien clarito la Escritura.
y a otro interpretación de lenguas. Es decir, había otros hermanos en la iglesia primitiva que tenían el don de interpretar esas lenguas, de traducir esos idiomas humanos. Traducir, interpretar es exactamente lo mismo. Tenían ese don de poder traducir esos idiomas, interpretarlos. Aquí lo dice, y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, refiriéndose a Jesús. Es el Espíritu vivificante, es Cristo quien entregó estos dones a su iglesia. No fue de ninguna manera el Espíritu Santo. Aquí lo tenéis. ¿Y qué es lo que ha dicho este soplagaitas? Ahí lo habéis escuchado hace unos minutos. Que toda la iglesia recibe el don de lenguas. Que todos los cristianos tenemos que hablar en esas lenguas, tener ese don de idiomas, ese don de lenguas. Absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo, como os acabo de demostrar. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este embustero pentecostaloco. 19. Los griegos que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, cuando les impusieron las manos sobre ellos, hablaron en lenguas. Dice la Biblia que el apóstol Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos escuchado que existe un Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dicen, en el bautismo de Juan. Acto seguido, el apóstol Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Sin embargo, después de que el apóstol Pablo les empieza a explicar en qué consistió el bautismo y la predicación del ministerio del apóstol Juan, manda que sean bautizados los creyentes griegos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y después les impone las manos, viene sobre ellos el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Lo ve? Esos cristianos de Éfeso, claro que sí. Esos cristianos recibieron este don de Cristo, que es el don de lenguas. Esos, no todos, sino esos hermanos de ahí de Éfeso recibieron este don de lenguas, que es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia. No es un don que tengamos todos, toda la iglesia, todos los cristianos. Eso es una mentira asquerosa inventada por estos engañadores pentecostalocos, como por ejemplo este pollo llamado Isaac Fuentes. Seguimos. Tenemos otro ejemplo, que en este caso está en lo que es la conversión de Cornelio y de todos los que estaban en su casa. Eso está en Hechos capítulo 10. Después de que el apóstol Pedro empieza a predicarles cómo Cristo resucitó, cómo se les apareció, eso está en Hechos capítulo 10, del versículo 42 en adelante. El apóstol Pedro, dice, de ese dan testimonio de Jesús, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y después de esto, mientras él está predicando y está diciendo esta declaración, viene el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre todos los que estaban ahí y comienzan a hablar en lenguas. ¿Lo ve? Eso ocurrió efectivamente con el soldado romano Cornelio y su familia. Pedro les predicó el Evangelio ahí en esa ciudad, en Cesarea. Ellos creen en el Evangelio, se arrepienten y recibieron también este don de Cristo, el don de lenguas, el don de idiomas. Tanto Cornelio como su familia, lo dice bien claro el texto, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los mismos idiomas humanos. Esos son los de Éfeso, los de el soldado romano y Cornelio y su familia. Esos sí que recibieron este don de Cristo, que fue el don de lenguas. Pero decir, como enseña este engañador, este hijo del diablo, de que el don de lenguas lo recibimos todos los cristianos, que todos los cristianos, toda la iglesia tenemos que hablar en esas lenguas, en ese don, tener ese don, es una asquerosa mentira del diablo, ya que, como ya he demostrado con esas palabras del apóstol Pablo, simplemente el don de lenguas lo tienen algunos. Igual que no todos profetizan, no todos sanan, no, solamente algunos. Y por lo tanto decir que todos los cristianos tenemos que hablar en idiomas, en lenguas, es una asquerosa, repito, mentira del diablo enseñada por los pentecostalocos. Lo que han hecho estas iglesias satánicas y falsas pentecostalocas es nada más y nada menos que falsificar este don que Cristo dio a su iglesia, que es el don de lenguas, y que, como ya hemos visto, no tiene que ver absolutamente nada, ni con lenguas angelicales, ni mucho menos con la babosada, la carnalidad estúpida y repugnante que hablan en privado los pentecostalocos o lo hablan en público, como hacía, por ejemplo, este engendro del diablo llamado Gigi Ávila. Seguimos.
el apóstol Pedro le dice a los judíos que estaban con él: ¿acaso puede alguno negar el agua para estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y después el apóstol Pedro dice, nos mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos testimonios bíblicos para poder probar que no solamente los apóstoles hablaron en lenguas, sino toda la iglesia y también los gentiles. Y de toda la iglesia hablaban en lenguas. Pero imbécil, ¿cómo toda la iglesia va a tener el don de lenguas? Van a hablar en lenguas. Si ya le he leído hace unos minutos lo que dijo el apóstol Pablo sobre los dones que Cristo ha dado a su iglesia. A uno le ha dado fe por el mismo espíritu, a otro interpretación de lenguas, a otro diferente género de lenguas. ¿Lo ve, idiota, que no está hablando de todo? No está diciendo que todos los cristianos tengamos ese don de lenguas. Tarado, dice todo lo contrario. Es un don que Cristo ha dado a algunos. Como eran, por ejemplo, Cornelio, su familia, estos discípulos de la ciudad de Éfeso, algunos hermanos de la iglesia de Corinto que sí que tenían el verdadero don de idiomas, de lenguas, los apóstoles tenían el don de lenguas, pero no toda la iglesia, imbécil, usted es un tarado mental. Decir que todos los cristianos tenemos que tener el don de lenguas es una asquerosa mentira del diablo, es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo en ese tremendo pasaje de Primera de Corintios. ¿Hablan todos lenguas?, dijo Pablo, pregunta. ¿Sanan todos? ¿Profetizan todos? La respuesta es no. ¿Lo ve, idiota? Eso que usted ha dicho de que todos los cristianos tenemos que hablar en lenguas, tenemos que tener el don de lenguas, es una asquerosa mentira satánica. Pablo dijo absolutamente todo lo contrario. Dice que no, que unos sí, unos tenían cierto don, otros tenían otro, otros tenían otro don, otros tenían otro. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero eso que usted dice, que todos los cristianos, toda la iglesia tiene el don de lenguas, es una asquerosa mentira satánica. Arrepiéntase usted de todas las mentiras y herejías que enseña, porque Satanás le ha destrozado a usted completamente el cerebro. Se lo digo en serio, fuentes. Satanás, el diablo, le ha engañado y le ha destrozado completamente el cerebro por medio de estas doctrinas asquerosas y diabólicas que son las pentecostales, las pentecostalocas. Un movimiento satánico, repito, como dije al principio del vídeo, que aparece únicamente a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Este maldito y satánico pentecostalismo no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia. Seguimos. Y tenemos también pruebas bíblicas para demostrar que no solamente se habló en lenguas humanas, sino también en lenguas angélicas. Porque ¿Ah, sí? Denos usted un ejemplo. Denos usted un ejemplo de lo que acaba de decir, mamarracho. De que hay ejemplos en la Biblia donde hablaban lenguas de los ángeles, el idioma de los ángeles. Demos usted un ejemplo donde se hable de hermanos, de personas, de seres humanos que hablaran lenguas angélicas, el idioma de los ángeles. A ver, denos usted un versículo, payaso. No nos van a poder jamás demostrarlo. Jamás usted, escuche bien, soplagaitas, Isaac Fuentes, jamás va a poder dar un solo texto bíblico donde se vea a seres humanos hablando en el idioma de los ángeles. Usted es un vulgar embustero, un mentiroso patológico, y ya sabe lo que le espera si no se arrepiente de sus mentiras. Ya sabe dónde van a ir a parar todos los mentirosos según el libro del Apocalipsis. Seguimos. Unos amados hermanos cristianos, evangélicos, creo que bautistas, si no me equivoco, pues afirman que no existen las lenguas angélicas, sino solamente las humanas, y están equivocados. Bueno, hay que ser idiota para decir que no existe en el idioma de los ángeles. Que decir que no existen lenguas angélicas. ¿Por qué no? ¿Por qué los ángeles de Dios que viven en los cielos no pueden tener sus propias lenguas, sus propios idiomas? Pues claro que sí, eso nadie lo está negando. Primera de Corintios 13 nos habla de dos tipos de lenguas. Lenguas humanas. Pablo lo dijo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dando a entender que en los cielos los ángeles también tienen su propio idioma. Claro que sí, eso yo no lo niego. Y solamente un idiota, un imbécil, sea bautista o sea quien sea, puede negar que los ángeles tengan sus propios idiomas, su propio idioma. Solamente un idiota puede negar eso. Aquí el asunto es que usted tiene que demostrar, mamarracho, que esa babosada que hablan ustedes en privado y en público, eso es el idioma de los ángeles. Eso son
lenguas angelicales. Y si usted no lo demuestra, pues significa que es un auténtico hijo de Satanás, un mentiroso cuyo destino final va a ser el lago de fuego y azufre. Si usted nos demuestra a todos que esa babosada que hablaba, por ejemplo, este desgraciado, este engendro del diablo y falso evangelista que era Gigi Ávila, ahí lo hemos visto hace unos minutos en ese asqueroso vídeo. Si ese es el idioma de los ángeles, si los ángeles hablan así, de esa manera, si usted lo demuestra eso con la Biblia, pues entonces le vamos a creer, payaso. Pero si usted no demuestra que los ángeles hablan en esa babosada que hablaba, por ejemplo, este gilipollas, este imbécil que era Gigi Ávila, pues significa que ustedes son auténticos hijos de Satanás que predican espantosas doctrinas de demonios y mentiras de las más asquerosas. Porque, repito, no hay ni un solo ejemplo en la Biblia donde veamos a un ángel de Dios hablando en esa babosada carnal, estúpida, que es la jerga esa repugnante que hablan ustedes, los pentecostalocos, en privado o en público. Seguimos. Y lenguas angélicas. Ahora, como lo dije en el debate pasado, según Romanos capítulo 11, versículo 25, si no me equivoco, los dones y el llamamiento de Dios son sin revocación, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto quiere decir que si el don del Espíritu Santo Dios lo dio a la iglesia, pues nadie se lo puede quitar a la iglesia. Solamente hay un único ente que puede quitarle el don de lenguas a su iglesia, y ese es Dios. Pero en ninguna parte, en ningún momento, Dios, por medio de sus apóstoles o de su Hijo Jesucristo, pues nos ha dejado claro que ese don de lenguas se terminaría, que era temporal o que ya se lo quitó a su iglesia. Lo dijo Pablo. Y las lenguas cesarán. Lo dijo. Y cesarán las lenguas, refiriéndose al don de lenguas. ¿Y cuándo cesarían las lenguas? Pablo lo dijo bien claro. Antes de que viniese lo perfecto. Antes de que venga lo perfecto. Y efectivamente así ocurrió. Ya en la época apostólica, en la época de Pablo, el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, cesó. ¿Y por qué sabemos que cesó? Porque no se vuelve a mencionar por ninguna parte en ningún otro libro del Nuevo Testamento. No se vuelve a mencionar jamás. Ni siquiera en la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Ya no se vuelve a hablar del don de lenguas. Ni en la epístola a los Efesios, ni a los Romanos, ni a los Colosenses, ni a los Gálatas, en ni una sola parte. Ni el apóstol Juan lo mencionó en sus epístolas, ni el apóstol Pedro tampoco lo mencionó ese don en ninguna de sus epístolas. Ya cesó en la época apostólica el verdadero don de lenguas. Así de sencillo. Decir que hoy en día sigue existiendo este don de lenguas es una asquerosa mentira del diablo. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque si realmente existiera el verdadero don de lenguas, entonces estos mamarrachos pentecostalocos, estos falsos cristianos, les veríamos hablar milagrosamente en diferentes idiomas humanos. Por ejemplo, un pentecostaloco que no tiene ni puñetera idea, no tiene idea de idioma ruso, pues que comenzara a hablar en ruso. Y otro en chino, otro en tailandés, otro comenzar a hablar en inglés sin tener ni idea de inglés, sin haber estudiado jamás inglés. Eso es el don de lenguas. Pero eso no lo vemos hoy en día en el mundo pentecostaloco. Lo que practican es una falsificación asquerosa, diabólica del don de lenguas. Es una burla. Es una parodia satánica del don de lenguas. Como ahí la tenemos, un ejemplo bien clarito en ese asqueroso y patético vídeo del falso evangelista Gigi Ávila que vimos hace unos minutos. Seguimos. Por tanto, definitivamente, cuando nosotros escuchamos a una persona hablar en lenguas, no podemos decir que eso es del diablo, porque para eso tendríamos que ver los frutos, ¿no? Claro que puede haber personas que finjan hablar en lenguas, pero eso solamente Dios lo sabe. La realidad es que los frutos... Como que Dios lo sabe. Se sabe perfectamente si eso es un idioma o no es un idioma. Si, por ejemplo, ahí pondrán escuchan otra vez, vuelvan a escuchar atentamente ese asqueroso vídeo de Gigi Ávila. ¿Qué he dicho ahí? No he dicho absolutamente nada. Es una babosada carnal que hago pasar como don de lenguas. ¿Para qué? Para así yo aparentar espiritualidad y engañar a la gente diciendo el gran siervo de Dios que soy.
que tengo el don de lenguas. Tengo el verdadero don de lenguas, y por lo tanto es una forma sencillísima de engañar a millones y millones de idiotas que no saben absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Yo simplemente me hago pasar por un gran siervo de Dios, me hago pasar por evangelista, me hago pasar por pastor, haciendo esa jerga, hablando en esa babosada sin sentido. Y eso es lo que hacía este engendro del diablo llamado Gigi Ávila y miles y miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas como él. Bien, voy a dejar aquí ya el primer vídeo. Mañana voy a hacer el segundo vídeo. No sé si van a ser 3 o 4 vídeos en este ciclo que he comenzado sobre el tema del don de lenguas. Mirad en la descripción de este vídeo, ahí podréis ver un documento muy importante de estudio que escribí hace bastantes años sobre el verdadero don de lenguas, cómo estas iglesias pentecostalocas han engañado a millones y millones de personas con un falso don de lenguas. Abajo en la descripción tenéis el enlace. Y si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete para conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Dale un like y comparte este vídeo con otros muchos para que lleguen al conocimiento de la verdad y salgan del terrible engaño satánico que la cristiandad apóstata les ha metido en la cabeza. Y uno de estos más grandes engaños del diablo es el pentecostalismo, que lo introduce Satanás a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Es ahí donde nace el movimiento, el llamado movimiento pentecostal. Este movimiento satánico, absolutamente diabólico y que no tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza bíblica. Os ha hablado Tito Martínez.